Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Radio Común y Comité Cerezo México presentan serie radiofónica conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile. A continuación escucharemos a Joaquín Berruecos, La cultura musical en Chile. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en un programa más de esta serie radiofónica que, pues, como ya han visto en nuestra transmisión, nuestros anuncios, decidimos hacer para no olvidar justo medio siglo del golpe de Estado en Chile. Y en esta ocasión, pues vamos a tener una plática, pues, muy interesante, de eso estoy muy segura, porque como ya vieron, tenemos aquí a mi lado a Joaquín Berruecos, de quien me voy a ver obligada a omitir una larga semblanza, porque creo que nos llevaría como 40 minutos del programa, cosa que no voy a hacer. Pero ¿qué podemos decir, Joaquín, que no se haya dicho? Químico, cosa que me sorprende demasiado, productor, cineasta, documentalista, músico, hacedor de programas de radio, bueno, pues cuánta cosa. Y hoy pues te agradecemos mucho que estés aquí en esta cabina de Radio Común, pues para hablar justo de una parte fundamental y una parte que eres todo un experto y un conocedor de la cultura musical en Chile. Y creo que es un punto importante en el contexto del golpe de Estado, en ese momento que tú conoces perfectamente bien, pero también posterior, y todo lo que esto tuvo su impacto en nuestro país, Joaquín. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias por acompañarnos. Por invitarme, claro. Y pues va a ser un programa de 1 hora, porque Joaquín, yo sé que podría ser 40 horas sobre el tema y aún así no terminaríamos, pero por algo vamos a empezar, ¿verdad? Tal vez la vida nos lleva a hacer otras cosas juntos. Joaquín, pues yo quisiera que nos contaras al público que nos escucha después de pues medio siglo de ese golpe de Estado ocurrido en Chile, pues la música en el contexto del triunfo de Salvador Allende. Creo que es un tema que me gustaría que empezáramos a abordar, porque en el caso de Chile, y como nuestro único ejemplo, que diría yo, se llegó al socialismo por la vía democrática, la parte fundamental fue importante en ese contexto, fue algo que atravesó no solo Chile, sino toda América Latina. Así que empecemos por esa parte. ¿Qué nos puedes decir de la parte musical en ese contexto del golpe de Estado? Bueno, la historia de la música popular, folclórica en América Latina tiene un punto fundamental en Chile. Digamos que cada país ha propuesto, ya nos ha regalado al resto de los países latinoamericanos no solo su cultura, sino todo aquello que rodea la cultura. Me refiero a la cultura musical, que es prácticamente pues la vida misma de los pueblos de América Latina, ¿no? Chile es un país extraordinario en cuanto a lo que hizo con su música, quizá por la fortuna que tuvieron, entre otras cosas, de tener grandes poetas, ¿no? Gabriela Mistral, Pablo Neruda y desde luego Violeta Parra, ¿no? Violeta Parra es un punto de partida interesante en esta historia, porque ella lo que hace es que cuando descubre
tenía una familia muy musical y estaba imbuida en una cuestión de los valores del pueblo, ¿no? Pero ella descubre muy rápidamente que es justamente ahí en el pueblo de Chile en donde hay una cultura despreciada, poco conocida, y se va lugar por lugar a recopilar y a reconocer las diferentes formas, ¿no? La tonada, la cueca, las diferentes formas que en Chile el pueblo cantaba de toda la vida. Pero lo importante de Violeta Parra es que es un personaje con una capacidad creativa y con una capacidad poética fuera de serie, particularmente para escribir décima, ¿no? Y se la pasa escribiendo décima toda la vida. A quien busque las décimas de Violeta Parra va a descubrir cómo ella hace crónica basada en este formato poético, pues, y lo que logra hacer es admirable, ¿no? No solo se vuelve una gran compositora, sino que nace de ella este interés por la sociedad chilena, de encontrar lo que su pueblo estaba produciendo. Trágicamente, esto cobra más fuerza a raíz de su muerte, ¿no? Ella muere a los 50 años por voluntad propia, después de escribir Gracias a la vida, que es probablemente ese himno que todos conocemos, ¿no? Pero en ese periodo no solo formó una familia de grandes músicos, Isabel, su hija, ahora Tita, su nieta, también Ángel Parra, son como un vertedero de conocimiento y de punto de contacto de muchos otros artistas chilenos que comienzan a encontrar puntos de encuentro. El Tito Fernández, Ángel Parra, Isabel, el Inti Illimani, el Quilapayún, Patricio Mans, Rolando Alarcón. Hay cantidad de personajes que comienzan a escribir la historia de lo que está sucediendo en Chile. Y la historia de Chile es una historia muy interesante porque es una historia de lucha de toda la vida por tratar de llegar, como tú bien lo dijiste al principio, al socialismo por una vía pacífica, pero los que quieren este modelo, particularmente don Salvador Allende, lo procuran a lo largo de 3 elecciones, y es hasta la cuarta, en septiembre de 1970, cuando logra ser el presidente de ese país, ¿no? 3 años después, lo sabemos, y ahora estamos recordando ese momento, que no conmemorando, ¿verdad?, sino recordando ese cruel crimen que vertieron los militares y particularmente los americanos en apoyo de todo lo logístico, económico y toda la destrucción que hicieron de ese país, para imponer sus ideas y para no permitir que permearan las ideas que el pueblo había escogido en forma democrática, ¿no? El movimiento chileno de la música nos llegó a todos en esas épocas. Nos llegó por la única vía que había entonces, que eran los discos, los acetatos. Comenzaban a pasar y pasar y pasar. Y era interesante que lo que cantaban ellos, a lo largo de este pequeño periodo que duró la Unidad Popular, para quien no lo conozca, es esta conjunción de fuerzas que llevaron al presidente Allende a la presidencia de la República. Hay que recordar que poco antes de que él fuera el candidato de la Unidad Popular, el Partido Comunista había lanzado como candidato a Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, cuando supo que de nuevo don Salvador Allende iba a ser candidato, dijo, no, yo declino a favor de él, ¿no? Y fue muy interesante porque lo que se juntó alrededor de esa figura y de esa intención de por primera vez ganar el poder del país, el poder de la presidencia del país, conjuntó a todo tipo de grupos sindicales, culturales. Comenzabas a ver que las paredes de la ciudad se pintaban con las famosas brigadas Ramona Parra, ¿no? Ramona Parra fue una muchacha que fue asesinada por el ejército en alguna manifestación y era una artista. Entonces los artistas chilenos le llamaron las brigadas Ramona Parra. No tiene que ver nada con Violeta Parra, era casual la coincidencia con el nombre, y entonces comienzan a repintar las calles. Y la propaganda de elección del presidente Allende es una de las cosas más hermosas que hay, ¿no? Yo con mucho gusto acabo de encontrarme en la Universidad de la Ciudad de México
que había un taller de serigrafía en donde estaban reproduciendo obra de las brigadas Ramón Parra, que sirvieron para ilustrar las portadas de los discos, que sirvieron para comunicarle al pueblo una esperanza, una posibilidad de cambio a través de una búsqueda pacífica del socialismo, que fue lo que el gran mensaje y la gran tesis que nos dejó don Salvador Allende. En esta parte que tú ahora mencionas sobre la música y cómo acercarse, ahora, digo, nosotros escuchamos esa música como algo distante y hasta un sector social, ¿no? No es algo que te subas al camión y pongan a Violeta Parra o Víctor Jara. ¿Tú crees que en esos años en Chile sí llegó a toda la población? ¿Era música así que decías, todos saben la canción de Violeta? Bueno, algunas canciones de Violeta las conoció toda la población. No necesariamente le gustaba a toda la población. Y hay que entender que Chile, entonces y ahora, desgraciadamente, es un país que está dividido en dos sectores fundamentales. Los que creen en esta tesis que heredó don Salvador Allende y los que creen en la tesis de Pinochet, ¿no? Sin que todos sean tan extrapolados, vemos con cierta facilidad que en los procesos electorales van de un lado al otro, ¿no? Ahora gana un presidente joven con una visión democrática, le hace homenaje a don Salvador Allende, y unos meses después pierden la posibilidad de crear una constitución que sea ligeramente mejor a la que se heredó de Pinochet, ¿no? Entonces, cuesta trabajo entender a una población tan dividida en ese sentido y tan polarizada en el sentido de lo político, ¿no? Lo polarizado se entiende y se habla muy mal de la polarización como si fuera no, bueno, es que el mundo está polarizado y hay gentes que piensan de una manera y gentes de otra. El problema no es ese, el problema es cómo cuando un gobierno gana, cómo la tolerancia o la posibilidad de desarrollar ciertas opciones que son para el bien colectivo, y eso fue lo que pasó en Chile, son boicoteadas por el otro sector. Si le llegó a toda la gente, de que llegó, le llegó la música de Violeta Parra y de todo este sector, pero había otra música simultáneamente en esos momentos que hacían otros grupos de gran calidad. Recuerdo los Cuatro Cuartos, las Cuatro Brujas, los hermanos Silva. Ellos cantaban a la patria, al ejército, a Dios. Violeta Parra le cantaba a Dios, tiene todo su canto a lo humano que se llama, y su canto a lo divino, pero una cosa es lo cultural y otra cosa es lo ideológico. Encontrabas con mucha facilidad que habría músicos de mucha calidad que hacían cuestiones musicales muy ricas, pero que su línea política y su tesis era cantarle, por ejemplo, a doña Javiera Carrera o cantarle al Manco de Amengual, un militar importante, y tú oyes las canciones que son bastante buenas, que tienen una finalidad diferente a la que se planteaba en el canto a la semilla que hace Luis Advis basado en las décimas de Violeta Parra, o lo que cantaba Inti Illimani o lo que cantaba Quilapayún, que siguen cantando, ¿no? Uh-huh. En unos días van a venir a México estos dos grupos y recomiendo que no dejen de verlos allá en Los Pinos, ¿no? Estas dos visiones culturales de la música chilena nos llegaron a México. De hecho, primero llegó la versión, llamémosle de derecha o reaccionaria, como le queramos llamar, y la conocimos porque la música era bonita, ¿no? Los hermanos Silva tuvieron mucho éxito en México. Los de Ramón, un dueto encantador que cantaba música del pueblo, le cantaban al sol, a la naturaleza, ¿no? Y yo no tengo nada contra ello. Pero cuando tú comienzas a ver que el discurso que tiene cantantes como Víctor Jara, en donde le están contando la historia de una toma de un terreno, o están contando la historia de una injusticia social, o están contando la historia de una niña maravillosa que se pregunta a sí misma quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar, ¿no? O sea, como diciendo, yo siendo tan pobre, yo que no tengo nada, también me puedo enamorar, ¿no? Y Víctor Jara descubre esta magia y esta belleza que hay en la música popular y la retoma y la refunda, ¿no? Y por eso lo asesinan tan criminalmente, ¿no? Hace 50 años, porque lo identifican como el enemigo que está del lado del verdadero enemigo de los militares, que es el pueblo entero, ¿no? Y ahí me gustaría un poco, ya con lo que nos has dado y un poquito más, abundar. ¿Por qué esa cosa tan terrorífica que, digo, no es necesario describir, ¿no? Hacia un músico, y tú has dicho, justamente pudo proyectar, e ideológicamente dejó sembradas muchas cosas
a partir de la música? Víctor Jara hacía teatro y era un músico que descubre que la música es un vehículo. Él la descubre, un vehículo para contar historias. El Arado, por ejemplo, una de sus primeras canciones, es un homenaje al campesino, ¿no? ¿Por qué homenajear a un campesino, no? Diría la burguesía o los demás, si está ahí en el campo, si es una gente menor. Bueno, pues porque nos da de comer, dirían otros, ¿no? Y esa diferencia ideológica que tiene que ver con en el cómo observamos nosotros al pueblo, que de alguna manera es el motor de la patria, ¿no? Porque son los que nos nutren de trabajo, los que nos resuelven problemas, los que nos dan de comer, ¿no? Los que trabajan la tierra, ¿no? Y voltear a ver esa historia desde otra óptica, porque también esos otros cantantes le cantaron a la tierra y le cantaron a la luna y a la lluvia, ¿no? Y insisto que yo no tengo nada en contra de ello. Lo que pasa es que si hay un momento, y gracias al movimiento que genera la Unidad Popular en Chile, ¿no? Que une al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la MAPO, algunos de la democracia cristiana más yendo hacia el centro, y dicen vamos a crear en un país mejor. Esa tesis y ese discurso que no era de los 70, sino que venía de mucho tiempo atrás, comienza a crear también un compromiso y una versión que ideológicamente permea a los artistas, de la pintura, de la poesía y desde luego de la música. Y cuando juntas a la poesía y a la música, se generaron cosas hermosísimas. Grupos como el Inti Illimani, que para su fortuna y el Quilapayún estaban fuera del país, lograron seguir manteniendo viva este conocimiento musical y hasta que regresaron a Chile y siguen funcionando. Ya muchos de ellos pues se han ido renovando, porque ya de esto fueron 50 años, pero la tesis ahí está. Y lo que se canta ahí está. Hay un músico muy importante en Chile que se llamó Luis Advis, que estudió una historia y narró una historia musicalmente hecha especialmente para el grupo Quilapayún, que se llama La Cantata de Santa María Iquique, y que cuenta la historia de un pueblo minero del norte de Chile en donde se hace una masacre brutal, convergen a todo el pueblo para negociar y cuando los ponen en el centro del pueblo los asesinan. Y entonces esa tragedia de 1907 es narrada en un canto diseñado por este gran músico y cantado por el grupo Quilapayún. La música sirve para contar la historia. Ahora que lo mencionas, esa canción yo la he escuchado, es esta que dice vamos mujer, exactamente, es una vamos de las a la canciones, ciudad. Ajá. Es una obra completa. Claro. Luis Advis fue un gran compositor, creó una obra muy importante que se llama El Canto al Programa. Que ganas de veras de copiarles ese modelo a los chilenos, donde el programa de acción de un grupo, no de un partido, sino de un movimiento, se explica canción por canción qué se va a hacer con la reforma educativa, la reforma agraria, la reforma internacional, y lo hacen de una manera no solo amena e interesante, sino didáctica, que ese es el tema del papel que puede jugar el arte en un proceso social. O sea, no es de grilla, no es de concientización per se, ¿no? Sino es de que la música puede ayudar a contar historias. Sirve para describir tragedias, como la cantata de Santa María Iquique, y sirve para contar esperanzas, como otra obra de Luis Advis que se llama El Canto a la Semilla, en donde toma puras décimas de Violeta Parra y lo monta para que el grupo Inti Illimani lo cante. Es, para mi gusto, una de las cosas más hermosas. Lo pueden buscar en las redes sociales, Canto para una Semilla, y cantado por Isabel Parra, la hija de Violeta. Una voz espléndida, coros maravillosos, una forma de musicalización que solo lleva como complemento adicional un cello, igual que en la cantata de Santa María Iquique, pero que lo que cuenta es eso, el canto a una semilla. ¿De qué? Una semilla de una persona, que en este caso es una mujer, que cuenta su vida, cuenta cómo son sus padres, sus abuelos, cómo va a la escuela, cómo odia la escuela con todas las ganas, como lo dice Violeta, ¿no? Y entre más va a la montaña, más ama la flor, más ama el amasijo, más ama la cultura popular y más se aleja de la escuela. Y Violeta va contando cómo entra el amor y cómo entra el compromiso y cómo entra la lucha y cómo muere. Y esa crónica de ese canto, de esa semilla que tanto hace falta en América Latina, se vuelve una obra excelsa de arte
Yo acabo de ver un video en las redes donde Isabel Parra cuenta que han hecho un remontaje de esta obra, porque esta obra trágicamente se termina poco antes del golpe, a finales del 72, y recuerden que el golpe es en septiembre del 73, el disco apenas comienza a salir, y yo tuve la fortuna de conseguir uno, porque una hermana mía había ido a Chile, trabajaba allá y nos trajo el disco, y prácticamente después se perdió, destruyeron los originales. Inti Illimani y Isabel se juntan en Italia y la hacen en versión en italiano, cantada en español, pero es una obra que va intercalando la historia en verso de Violeta con las canciones también en décima de Violeta, y yo les recomiendo que vean eso, porque es una verdadera belleza apreciar esto es, para mi gusto, como la obra cumbre de esta herramienta que un tipo que tiene una gran capacidad creativa monta en un programa. No es una canción aislada, ¿no? La plegaria al labrador, por ejemplo, que hace Víctor Jara, es ese llamamiento a usar en términos de esta cuestión como celestial, de buscar como una plegaria, pero en lugar de irnos a lo celestial, nos vamos a lo esencial, que es el hombre que trabaja en el campo, ¿no? Y como esto, hay grandes ejemplos que comienzan a ser de alguna manera copiados en América Latina, ¿no? A nosotros nos tocó un poco de rebote, nuestro grupo, que era La Peña Móvil, entendimos eso y cantamos algunas de estas cosas y creamos algunas otras para contar la historia. Hay una canción que se llama Por Chevo García, que está en el disco que hicimos en La Peña Móvil, y que lo que cuenta es justamente la historia de un campesino asesinado en el México de 1973-74, ¿no? Y cuenta esa historia, ¿no? De cómo este personaje nos los quitan de la sociedad, estos grupos que entendían que los que luchaban por el campo eran peligrosos y había que asesinarlos. Una historia recurrente en nuestro país, ¿no? La canción sirve para narrar historias, sí, sirve para cantar algo bonito también, sirve para conocer lo que sucede en otro lado también, y ese sentido, de alguna manera, lo empujó mucho en esta dirección lo que le llamaron la nueva trova chilena y la nueva trova cubana, ¿no? Los cubanos contaban cosas muy específicas de lo que pasaba allá, los chilenos contaban otras, y creó un movimiento de la nueva canción prácticamente en toda América Latina. Pero ese golpe de Estado, pues como yo siempre he dicho, ¿no? En América Latina lo que le pasa a un país le impacta a todo un continente, porque como diría Galeano, ¿no? Por eso somos las venas abiertas de América Latina. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa en tu caso en el golpe de Estado? Muy joven, ¿no? Chiquitito, exacto. Y no tanto, sí. ¿Cómo Joaquín voltea a Chile? ¿Cómo la música en tu vida, ¿no? Con La Peña Móvil, ¿cómo tú absorbes esa música en un país que sí venimos de un contexto, digo yo, para nada similar, pero en una corriente ideológica después de vivir el 68, ¿no? Lo que pasa en los años 70, sí hay una rebeldía de juventud ahí, pero esto también marca, porque el exilio de los chilenos, ¿no? Tuvo su impacto, y la música, y hasta la fecha creo que eres alguien que sigue conectado con todas las venas de América Latina. Mira, es muy interesante tu pregunta. En realidad no comienza ni con el gobierno de Unidad Popular, ni solo se exacerba con el golpe de Estado. Desde luego, el golpe de Estado ayudó a hacer una caja de resonancia de algo que ya venía. Por ejemplo, Violeta Parra, cuando muere en el 67, es un shock. Y entonces se comienza a conocer su canción Mercedes Sosa y otros cantantes, Daniel Biglietti en Uruguay, en varios países la gente retoma esta música. Ya venía Atahualpa Yupanqui, venían otros músicos también de corte estrictamente folclórico, que le cantaban a la tierra y al sol, a la luna y a Dios y todo. Y vuelvo a insistir que no tengo nada contra ello, porque me gusta, porque lo escucho. Pero una cosa es que te llene los oídos y otra cosa es que además te cuente una historia, ¿no? Y ahí sí fue muy importante el cambio que se dio a raíz de la muerte de Violeta Parra, a raíz de lo que retoman sus hijos y de cómo conjuntan en una peña un espacio para compartir, que es la Peña de los Parra, que no solo es un lugar en donde se juntan unos cuantos a oír, sino que se vuelve la sede de una disquera, y que
permite que surjan otras allá y acá, la discoteca del Cantar Popular del Partido Comunista, la discoteca de la Peña de los Parra, y llegas a México y surge la discoteca de los folcloristas, la nueva canción latinoamericana también, la Pentagrama y otras firmas que abren la posibilidad de que esa es una herramienta para dar a conocer la música de quienes de alguna manera están cantando algo diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque era diferente a lo que estaba en los medios. De alguna manera, los folcloristas retoman todo esto. Ellos arrancan en 66, 67 por ahí, y nosotros que lo estamos viendo, más jóvenes que ellos, ¿no? Copiamos el modelo de hay que cantar lo que se canta allá porque es bonito, porque es rítmico, porque nos gusta, simplemente, pero también hay que comprometerse con esas luchas que vienen de allá y las que están apareciendo acá. Y entonces te vuelves una especie de juglar o de cronista, si tú quieres, de lo que es una historia que nunca ha dejado de suceder en el mundo. Desde los griegos nos contaban las historias narradas, ¿no? Y a la fecha es uno de los vehículos que permiten darnos a conocer la historia de lo que pasó o la historia de lo que está pasando. Pero evidentemente irrumpen de una manera muy violenta desde hace mucho tiempo los medios de comunicación, y esos no van a contar esta historia, y entonces hay que brincar esos medios y hay que ganar los espacios posibles, las peñas, los estadios, los sindicatos que quieren que se cuente la historia, y la gente se va dando cuenta que la música, que es bonita y que sirve rítmicamente para contar una historia, también sirve para juntar gente. Y también sirve para que paralelamente se puedan crear cierto tipo de información que comienza a servir para formar eso que se llama la conciencia colectiva o social, ¿no? Nosotros formamos, cuando comenzó a crecer mucho este gusto, llamémosle moda, por decirlo de una manera, de las peñas en donde la gente ahí comienza a ver y se identifica y todo, rápidamente esto se pervierte, rápidamente se vuelve un negocio, y los que encuentran en ese negocio hacen peñas con nombres de canciones, que si el sapo cancionero, que si el cóndor pasa, que si, etcétera, ¿no? Sí, tampoco tengo nada con que alguien haga un negocio y en lugar de oír cantar una cosa cante otra y que la gente se divierta de eso, nada. Pero se pierde el sentido de ser un punto de encuentro y un punto de contacto en donde los demás van ahí como quien va a la iglesia a concientizarse de una existencia celestial, ¿no? No era una iglesia, pero también eran centros de reuniones que tenían una finalidad. Muchos de los grupos que existimos en esa época nos hartamos de eso que estaba sucediendo con las peñas, y creamos el Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano, el CEFOL, que era una agrupación. Rentamos una casa, hicimos un foro y comenzamos a estudiar qué pasaba en México y en América Latina. Se creó un taller de literatura que escribía y formaba una hojita muy bonita que se llamaba El Ciervo Herido, ¿no? Y en donde se componía lo que se podía cantar el fin de semana. Había una sala de exposiciones para mostrar la riqueza de la producción artesanal mexicana, más bien artística, ¿no? Que artesanal es una manera como de degradar lo que es artístico también, ¿no? Y de pagarlo más barato. Y donde se pasaba cine, y donde se hacía poesía, y donde se hacían eventos especiales para diferentes cosas. Yo recuerdo que a 10 días del asesinato, 16 de septiembre de 1973, van a ser 50 años, hicimos nosotros un homenaje a Víctor Jara musical. Cantamos lo que sabíamos de él, contamos la poesía de lo que había hecho entonces, él también muerto, ahora parece que también asesinado, Pablo Neruda, ¿no? Entonces 3 grandes hombres de América, Pablo Neruda, Víctor Jara, don Salvador Allende, terminados, alejados de la realidad de nuestros países de América Latina de forma violenta por una bola de militares patrocinados por Estados Unidos, es algo que hay que denunciar. Y entonces ese movimiento cobra mucha fuerza y los grandes festivales se comienzan a suceder en todos lados. Nosotros fuimos con nuestro grupo a Europa poco después de esto, y el impacto que tenía lo que tú cantabas de esa historia iba creando otros grupos paralelos. Y de repente comenzaron a venir grupos formados en Francia y en otros lugares que nos regresaban la canción, que habían aprendido a través de discos, y iba y venía, ¿no? Hoy con las redes sociales uno puede recuperar toda esta historia con mucha facilidad. Y vale la pena hacer este recuento, ¿no? Porque finalmente la historia que vivimos hoy es la misma. La canción puede servir para contar
lo que pasa, ¿no? Y en México ha habido extraordinarios narradores de esta historia, ¿no? Algunos la contaron a más, como Oscar Chávez, León Chávez Texeiro, que canta unas historias extraordinarias, mis amigos los nacos, muchos de ellos usaron esta herramienta, no nada más para contar y para divertirnos y para oír algo bonito, ¿no? Porque a veces muchos de los grupos que surgían ni siquiera lo hacían bonito, ¿no? Pero ayudaban a conjuntar. Entonces nosotros fuimos a cantidad de movimientos sindicales donde el punto de reunión era la música, pero después venía el informe, la concientización, la distribución de los panfletos, la muestra fotográfica, la necesidad de crear talleres, ¿no? Y hoy en día vemos, y a mí me encanta ver en la ciudad esta cantidad de lugares, los Pilares y todos estos lugares en donde se hace cultura, donde se recobra esto y donde, no sé, yo me ha encantado encontrar canciones que nosotros hicimos con nuestro grupo para recordar, como lo que soy el 2 de octubre y otro, que los reoyes en talleres de chavos que redescubren esto de un pasado y lo vuelven actual. Entonces es una gran herramienta que desde luego hay que seguir fomentando y sobre todo en estos espacios como el de ustedes, en donde se puede retomar y reacordarnos que existen historias que no hay que olvidar, como la del crimen de los 4 militares que se metieron a acabar con un deseo popular, que era el acabar de lo que se había planteado con la tesis de don Salvador Allende, ¿no? Hace 50 años, tristemente, ¿no? Sí. También se ha llegado al punto donde tú dices, sí, hay tanta música en todos los países de América Latina, y qué decir del mundo, ¿no? Pero lo comercial justamente pesa y aplasta todo eso, ¿no? Siempre lo aplastó, ¿eh? Antes y ahora, la ventaja es que, como dice este personaje importante en nuestro país, benditas redes sociales tienen cosas muy benditas, otras no son tan benditas, pero ciertamente hay que bendecir en el buen sentido que la gente tenga canales de distribución del conocimiento, y esta radio es un buen ejemplo de ello, que era imposible antes. Pues necesitabas un permiso de gobernación para hacer lo que estamos haciendo, y hoy simplemente lo avientas al aire, ¿no? Exacto. Pero hay más posibilidades, hay más libertad, también hay más saturación, y también sigue habiendo un gran modelo de enajenación. Los medios de comunicación formales, llamémosle la televisión, el radio y demás, siguen siendo una herramienta que de alguna manera tiene un poder y debe de encontrar un contrapeso por una sociedad consciente. Lo que pasa es que esa sociedad hay que crearla. Me encanta que ustedes lo estén haciendo, pero hace falta mucho, ¿no? Y la música ayuda en ese sentido. No nada más porque es bella o porque es descriptiva y todo. Hay canciones que te desgarran, que no dan ganas de oírlas porque son tragedias, ¿no? Y sin embargo son tragedias que hay que escuchar, porque si no se nos olvida. Y no hay nada más importante para que no se repita la historia que tener memoria. Por eso me encanta estar aquí, para recordar que hace 50 años hubo un crimen, ¿no? Y que no se nos olvida. Sale una noticia en estos días de que por fin, después de 50 años, van a meter a la cárcel a 7. Y le digo, bueno, y las sentencias son ridículamente pequeñas, y uno de ellos decide suicidarse, sí. Que se suicide, que se vaya al infierno, si es que existe, ¿no? Pero eso no es equitativo. Esos asesinos vivieron 50 años libres en un país en donde no se hizo justicia. Qué bueno que se haga después, aunque sea tan lejano y tan parcialmente, pero qué malo que no haya justicia pronta y expedita, ¿no? Y eso es contra lo que hay que luchar. Por eso estas herramientas son necesarias, porque nada más importante que detectar un crimen y denunciarlo y ejecutarlo, ¿no? Cuando tengamos un sistema judicial decente, podrá ser posible, ¿no? Estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no? Pero para allá hay que presionar, y es la sociedad la que construye estos modelos, ¿no? Es la sociedad la que logra, como se está proponiendo ahora, y me parece importantísimo, que el Poder Judicial lo decidamos los ciudadanos, que nosotros decidamos quiénes son los que están ahí, no que lo decidan unos cuantos que tienen poder, porque en ese punto un proceso social ganado con mucho esfuerzo se puede ir al caño, como pasó con Ignacio Lula da Silva, donde un solo juez puede inventar una historia y llevarlo a la cárcel, ¿no? Hoy afortunadamente lo tenemos de nuevo como presidente, pero hay que tener memoria y hay que recordar y hay que entender que esta batalla y esta lucha que se está dando poco a poco está muy lejos de consolidarse, ¿eh?
y que hay que seguir usando estas herramientas, desde luego. Exacto, tú has mencionado nuevamente lo importante que es recordar y lo importante que es tener claridad, ¿no? En decir la justicia en este país, en este continente, ¿no? Y lo que han vivido otros países, y que es, creo que tú lo decías muy bien en un programa donde hablas sobre la canción de León Gieco, ¿no? Sí. Exacto, y que justo dije, sí, o sea, es esta canción que creo que debería de ser una canción que todos los humanos deberíamos de tener muy presentes, ¿no? Que la injusticia no te sea indiferente, que lo Solo que le pase, pido a Dios, claro, sí, sin lugar, sí, hay que pedírselo, ¿no? Si existe, pues pidámosle esto, a ver si es cierto que nos baja un poquito de la justicia aquí a la tierra. Exacto, ¿no? Y que ahora, y bueno, no ahora, sino por desgracia hay seres humanos que la injusticia sí les es indiferente, ¿no? Y yo creo que ahí es más feo, ¿no? Cuando al que es de tu propia clase social le es indiferente tu justicia, porque ahí sí no es concebible, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues El mismo. exactamente. Pasa. No porque seas de un estrato social humilde, eres ni consciente, ni revolucionario, ni auténtico, ni justo, ni decente, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del Señor, no sé a qué Señor me refiero, pero hay de todo, pero es muy importante que entendamos a distinguir que también todos estos procesos sociales hay que construirlos desde abajo. Hay que construirlos basados en esta tesis de tierra. Sí, en la tierra es en donde la gente habla con el otro y se comunica, fomentar la conexión horizontal y buscar de alguna manera que tengamos memoria, porque yo insisto que la memoria es la que permite que no se repitan las cosas. ¿Por qué es tan importante toda esta manera de recordar el holocausto de la Segunda Guerra Mundial? Porque es algo que no es permitible que se repita. Un crimen de ese tamaño no puede ser. Y de esos crímenes de abominables que han sucedido en diferentes etapas de la historia, tenemos que recordar y entender por qué surgieron y cómo luchar para que no se repitan. Porque el problema de la historia, ¿no?, es esa, ¿no?, que se repite y se repite si no somos conscientes de por qué se dio en esa parte. Y eso yo no lo descubrí, ¿no? Uh-huh. Hay historiadores muy famosos que entendieron que analizando la historia podía entenderse cómo visualizar el futuro, y hay que seguir en esa línea, digo yo, ¿no? Exacto. Y ahora, Joaquín, cuéntame. Después de ese trágico golpe de Estado, pasa aquí en México, están las peñas, que eran todos estos procesos, y claro, muchas personas que se suman a esto, pero al mismo tiempo o posterior, vienen esos músicos chilenos que por fortuna sobrevivieron, quedaron a nuestro país. No muchos se alojaron, algunos cuantos, por ejemplo, un grupo de muchachos que eran muy jóvenes, el Iyapu, eran unos chavos muy jóvenes cuando les toca el golpe de Estado en Chile, y entonces ahí se quedan. Y en una oportunidad que pueden salir, pues despotrican contra el gobierno y el gobierno les quita la nacionalidad y acaban en México, ¿no? Grupo de jóvenes que cantaban cosas muy andinas, muy de lo que es del altiplano andino sudamericano, con buena calidad, cuentan historias, pero tienen mucho éxito por lo lúdico. En México hay un fenómeno interesantísimo de justo alrededor de la música andina. Me refiero a la que se toca con instrumentos prehispánicos como la quena, el sicú, la antara, el rondador, las tarcas, las dulzainas, el moceño, la trutruca, y me faltan muchos, nada más de aliento. Y vienen los de percusión, el bombo legüero, la caja, etcétera, ¿no? Y luego viene la influencia europea con las guitarras y con los instrumentos de cuerda, y nacen instrumentos propios como el charango, la jarana, el cuatro, en fin, toda esa influencia que viene de África, que viene de Europa y que tenía como raíz propia América Latina, crean todo este movimiento que está in situ en las tierras y que de repente, gracias a los discos, a los poderes del medio de comunicación, comienza a brincar. Cuando se dé el golpe de Estado en México, algunos buenos músicos vinieron y se alojaron aquí. Camerata Punta del Este, un grupo de música clásica extraordinario que hacían
tango clásico, una cosa maravillosa. Y claro que nos volvemos íntimos amigos, se vuelven nuestros hermanos, ¿no? Y ya pues tuvo un tiempito por aquí, el compañero Carlos Porcel Nahuel, él viene de Argentina, también del lado de todo eso, y vienen y se quedan acá, incluso se vuelven mexicanos o argenmex, como les dicen ellos. Se vuelven familia. Y se vuelven familia y nos enseñan lo que viene de allá, les enseñamos lo de acá y comienza esta fusión maravillosa. Que yo decía, tiene un reflejo bien interesante. En México es increíble, hay zonas de la Ciudad de México en donde hacen festivales de música andina, en donde te sorprende encontrar 3,000 gentes tocando sicus, tocando antaras, tocando charangos, ¿no? Porque la música es muy hermosa y muy bonita. No necesariamente viene imbricada a los procesos revolucionarios y sociales. Había una cierta tendencia a que quienes tocábamos este tipo de música teníamos que tener un compromiso social. De alguna manera es cierto. Hubo en el 73, ¿sí? Un huracán muy fuerte que pegó por Guerrero y demás y hizo mucho destrozo. Y entonces los que nos organizábamos alrededor de la música popular pedimos un espacio grande para hacer un festival solidario y que todo lo recaudado fuera a ayudar a los damnificados. Y se hizo por primera vez un concierto con 12,000 gentes en la Arena México, la arena de box, ¿no? Sí. Los pocos grupos que habíamos en esa época entramos, ¿no? Y claro, inmediatamente llegó un grupo prácticamente europeo, totalmente alejado de esto, y llegó y dijo, no, queremos tocar. No voy a decir quiénes son, sí voy a decir quiénes son. Sí, los calchaquís, ¿no? Cayeron como de casualidad el mismo día del evento y está bien, ¿no? Tocaron y demás. Buen grupo de buena calidad, pero que tenía una ideología bastante diferente a todos los demás que estábamos tocando ahí, ¿no? Eso no importa tanto, lo que importaba era un poco cuál era el sentido de todo este movimiento, en el entendido que los músicos desayunan, comen y cenan y que tienen que mantenerse, y que los músicos con esta concepción política siempre estaban vinculados a regalar su arte, a estar en los sindicatos, esto y lo otro, y que a la hora de cobrar no había quien les pagara. Y vemos con tristeza, cuando pasa el tiempo, que muchos de estos grandes músicos solidarios siguen siendo solidarios y siguen en condiciones, digamos, poco equitativas con respecto al arte que hacen, al margen de que hay otros que son exitosísimos y que a través de la mecánica también comercial entran a una firma disquera, venden discos, los contratan, toman la televisión. Qué bueno que esto suceda. La migración hacia México en particular, como una especie de la catedral del folclore latinoamericano, una vez que vinieron, no solo ese golpe, en Argentina, en Bolivia, Hugo Banzer, Videla en Argentina, Bordaberry en Paraguay, en Uruguay, el golpe de Estado también, todos estos países comienzan a militarizarse, ¿no? De toda esta escuela de militares fachos que se formaron en el Canal de Panamá, en la Escuela de las Américas, y que inundaron en los 70 esto. Y claro, esa gente nos vino para acá. México se enriqueció enormemente, no nada más en esa parte de la cultura, de la música y la poesía, también en la parte de la política. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales retomó a grandes pensadores, a grandes literatos, a grandes politólogos que vinieron a dar clases aquí y que formaron toda una cultura alrededor de lo que pasaba en esos países en América Latina. Nos benefició, como nos benefició la Guerra Civil Española a los mexicanos, con esta enorme migración de 20, 30 mil españoles, de los cuales muchos de ellos trajeron cantidad de conocimiento, ciencia, demás. Pero mucho de toda esta historia, aunque es muy valiosa y todo, también se va perdiendo y también se va asimilando. Y una sociedad capitalista y con las condiciones que tenemos, tiene una enorme capacidad para asumir, captar, negociar, abrir espacios, dar becas, viajes, producción de libros, discos, y de repente se va perdiendo un poco todo esto. Yo no digo que la música tiene que estar todo el tiempo con el puño levantado y en la luz. El arte hay que manifestarla y cantarla y moverla por todo el mundo como algo artístico hermoso y bello, como lo hizo Violeta Parra. Pero también hay que contar las historias de los pueblos que generaron eso. Y hay que tener cierto compromiso con esos sectores. No porque sea una obligación, sino porque si nos convencieron ellos con sus cantos, pues hagamos lo mismo para que lo volvamos extensivo, ¿no? La Peña Móvil, que se formó en los años 70, antes del golpe,
estuvimos muy vinculados con todo el proceso chileno. Yo tuve la fortuna de tener una familia, mis padres eran científicos, eran médicos, viajaron por toda América Latina y mi padre, que era un hombre muy culto, siempre nos traía música de los países y yo conocí la música de esos países que él visitó gracias a esos discos. Esto nos encontró a los pocos que teníamos esos discos, como los folcloristas y otros más, y comenzamos a coincidir con los mismos intereses y a formar los mismos grupos, y así fue como nacieron grupos de cantantes y de músicos que desde chiquititos ya estaban reproduciendo esta importantísima vena que se estaba cimentando en América Latina, ¿no? Nicomé de Santa Cruz, decimista maravilloso en el Perú, Violeta Parra en Chile, los Atahualpa Yupanqui en Argentina, Daniel Biglietti en Uruguay, los Torrealberos de Venezuela, y cantidad, casi no hay un país en el que no pueda saltar un gran músico y un gran compromiso de ese músico con su propio pueblo. Y nos venían a cantar, ¿no? La música de cada país tiene la esencia de la historia de sus pueblos. Y cuando tú compartes la historia de los pueblos en escenarios lejanos, te das cuenta que las luchas son las mismas. Y entonces estas coincidencias ayudan a volver también muy permeable este discurso. Sí, porque, o sea, cuando tú decías, es música que sigue vigente. Yo siempre digo, por desgracia sigue vigente porque el mundo sigue estando... Pues sí. O sea, uno que más quisiera, ¿no? Pero dices, justo los cantos de Víctor Jara, de Violeta, donde reflejan la injusticia de esos años, dices, siguen vigentes porque sigue habiendo esa injusticia, ahora tal vez a mayor escala, menor, podríamos discutir eso, pero siguen siendo vigentes por ello, ¿no? Esto que acabas de decir me gustó muchísimo, ¿no? Que los músicos o los compositores tienen un compromiso con su pueblo, y creo que eso es lo que hace evidente. No, pero me refiero a estos, sí, por ejemplo, sí, todo esto del folclore latinoamericano, eso es evidente, ¿no? Y cuando tú dices, no todos, justo a esa parte vamos, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad? Yo, ahora que yo les cuento, tengo un programa con Rodrigo, me ha permitido que mi playlist de 50 canciones se vaya, ya creo que vamos en 300, ¿no? Pero ya incrementó. Pero yo debo decir que yo siempre digo, ay, a mí si me dieran toda esa música de esos años y es la que tengo que oír todos los días, yo me quedo feliz y no voy a ser alguien que averigüe más porque no me da mi naturaleza así ser buscadora de música. Pero tengo una sensación de que ahora justamente la mayoría de los músicos, la mayoría comerciales, conocidos, no tienen ese compromiso con su pueblo, no existe, ¿no? ¿Tú qué dirías, por ejemplo, en el caso de la música en Chile ahora? Porque claro, han cambiado los tiempos y no es porque uno añore que así fuera toda la vida, pero en términos ideológicos, ¿hay algo joven, nuevo que esté surgiendo? Sin lugar a duda. A ver, hay muchas cosas nuevas, no necesariamente a mí, que ya soy más viejo, me pueden encantar. Pero, por ejemplo, había un grupo en Chile que se llamaba Tiempo Nuevo, ¿no? Hemos dicho basta y echado a andar, cantaban ellos, ¿no? O había una canción en donde decían, se llamaba Ni Pocos Ni Muchos, que cantaban mucho con nuestro grupo, La Peña Móvil. Decía, hay pocos que tienen muchos, hay muchos que tienen pocos, los pocos trabajan mucho, los muchos trabajan poco. Y espero que poco a poco, espero que mucho, los pocos que sean muchos, los muchos que sean pocos, ¿no? O sea, más o menos así. En un ritmo andino muy bonito y que acababa en una especie de carnavalito como Llegando está el carnaval, que era muy bonito y que era muy popular y que no contaba más que Llegando está el carnaval. Insisto, no tengo nada contra eso. Te metes en Bolivia, en Perú, en esos lugares, a ver las tarqueadas, las sicurias, y es una locura como el pueblo se desborda y canta igual que aquí. Y no están cantando a la tragedia, mucho del canto popular es el canto de la vida cotidiana, y es lo que descubrió Violeta y lo que recantó Violeta. Lo que pasa es que ella se fue más allá y comenzó a decir Chile limita al norte de la injusticia, ¿no? Y entonces comienza a contar cómo la papa nos las venden naciones varias, aunque del sur de Chile es originaria. Los biólogos que me escuchen dirán, no es exactamente de Chile, no me importa. Sí, ese concepto de que tú tienes una riqueza propia y que luego te la roban y te la revenden, como nos han hecho con el petróleo. Claro. Espero que
ya dure poco esta historia, pero lo mismo que ha pasado con estos países bananeros que vendemos materia prima y que nos lo revenden todo más caro, y que los cantores de alguna manera ponían énfasis en eso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las luchas sociales se construyen desde abajo y se construyen, entre otras cosas, apoyados de la cultura que ese mismo pueblo genera. Nosotros, los que estábamos en un estrato, digamos, porque no somos campesinos ni éramos obreros, nosotros éramos estudiantes y estábamos en una banda mucho más cómoda y podíamos contar eso que veíamos acá y llevarlo allá, ¿sí? Parecíamos pequeños burgueses emocionados con el canto latinoamericano. Los hubo, en México hubo grupos que nada más cantaban apolíticamente, decían nosotros somos apolíticos, y se vestían muy bonito y daban cosas y tenían buena calidad musical, y tú decías, no, pues está bien, o sea, también puedo ir a oír música bonita, ¿no? En Francia, por ejemplo, un grupo extraordinario que se llamó Los Chacos, tomaron pura música andina y construyeron y reconstruyeron la música de Bach, y hicieron un disco extraordinario que se llama De Bach a los Andes. Eso es bonito, es musical, y no contaba la miseria de los pueblos mineros de Bolivia, ¿no? Pero todo viene en paquete, digamos, la parte cultural y la parte de concientización social es así. Hubo muchos cantores, como Rolando Alarcón, que murió poco antes del golpe de Estado, o como Daniel Biglietti, que tuve la fortuna de conocer y de la cual chequen algunas de esas historias que cuento en nuestro portal, que se llama Cátedra, ¿no? Cátedra con K y con TH.org. Ahí van a encontrar muchas de esas historias de manera sintética. Daniel Biglietti, una vez que me solicitó algo de equipo para poder producir un programa de televisión que hacía allá en Uruguay, y estando aquí en México, yo le ayudé a esto y le dije, bueno, ahora cuéntame cosas. Y hicimos varias cápsulas en donde te habla del candombe, te habla de por qué construyó su música y todo, ¿no? Desgraciadamente él ya murió, pero dejó un legado de un valor inigualable en términos de estas canciones de América Latina, en donde él nos decía que los ríos son como venas, ¿no? De este pueblo que se extiende a lo largo de toda América Latina y que no hay por qué dividirlos con puntos y rayas. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Wow. Eso él nos lo cuenta, y nos los cuenta cantando, y en uno de sus últimos discos se llama Esdrújulo, es una cosa impresionante. Y vean a Daniel Biglietti, es uno de los cientos o miles de cantores populares que cuentan historias que vale la pena recordar, más allá de que musicalmente es de una riqueza extraordinaria, ¿no? Y estas gentes que no se enriquecieron con su música, que no, porque enriquecerse con todo esto no es que no sea válido, es que normalmente lleva una cuota, llamémosle su cuota de recuperación o de concesión o como le queramos llamar. Si tú entras a los medios masivos y los medios te ponen ciertos acotamientos y tú los aceptas y a cambio de esto te dan dinero, pues de alguna manera ya que te cooptaron. Sucede, pero afortunadamente, y hoy lo vemos, tenemos espacios públicos, ¿no? Ahí está Eugenia León con su programa Ven Acá. Me encanta que una cantante de este lado, ¿no? Que cantó las grandes causas y que estuvo desde que se originó cantando en el grupo Víctor Jara, fíjate, se le pone el nombre a un artista recién asesinado. Sí. Desde luego fue después de hace 50 años. Claro. Pero ¿por qué? Porque traía una conciencia política y social. Y que se le abran espacios a ella y a todos los artistas me parece encantador. Que lo abran los medios masivos de comunicación del Estado me parece una obligación. Que lo abra la televisión comercial, radio comercial, me parece que es bueno. Pero rara vez lo hacen de a gratis, ¿no? O sea, normalmente hay una concesión detrás de ello. Y no es fácil. A mí recomiendo que busquen en las redes. La última vez que Víctor Jara salió en la televisión peruana, 2 meses antes de su asesinato, y ahí canta la mayoría de sus canciones. La plegaria un labrador y muchas otras cosas maravillosas que nosotros hemos retomado en este concierto, que justo mañana, 11 de septiembre, vamos a recordar cantando de nuevo esas canciones que Víctor Jara permeó, ¿no? Y es un
proyecto bonito porque hemos retomado estas imágenes de estas últimas apariciones de él para revivirlo y platicar con él a 50 años de su cruel asesinato, ¿no? Platicar con él y revivirlo a través de sus canciones, porque es nuestra obligación, porque es nuestro gusto y porque es una necesidad cultural que tenemos todos los pueblos en América Latina. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Joaquín, con esto que acabas de decir, son las palabras perfectas para despedir este programa, lamentablemente. Pero antes de irnos, quiero que le digas a la audiencia dónde puede ver, escuchar, cómo hay que hacer para ver esto que acabas de decir, porque eso ya suena a inteligencia artificial. Vamos a escuchar a Víctor Jara. A ver, nos hemos nosotros preocupado desde hace varios meses en montar un espectáculo para recordar a Víctor Jara. Por estos 50 años, ¿no? Hay un concierto nada más por ahorita programado y seguramente habrá muchos más en el teatro Helénico. Es chiquitito y tiene poco espacio. Si alguien quiere ir, llegue a tiempo porque hay muy poco espacio. Pero es un lugar en donde estamos como experimentando esta idea de conjuntar lo audiovisual, lo que pudimos recuperar de él, imágenes de él y cantar lo más fielmente posible de su canto social, político y de entrega a su pueblo, que fue único, ¿no? Nosotros hemos creado y creemos mucho en los medios y hemos creado algunos espacios en donde se pueden compartir mucho de este conocimiento. Tengo muchos años produciendo plataformas cibernéticas y en cátedra.org hay mucho contenido de todo lo que he contado aquí. Ahí inventamos una especie, digo una especie porque hasta me da vergüenza decirlo, de TikTok, mucho antes que TikTok existiera. Este concepto de que se puede concentrar ideas cortas en un minuto y luego extenderlas. O sea, defragmentar para rearticular, ¿no? En Cátedra hicimos eso y está abierto al público, desde luego no cuesta. En el canal que tenemos en nuestra compañía, que se llama canal bchicasp.tv, van a encontrar mucho de esto. Ahí hay muchas cosas que hicimos con grupos. Un programa especial que hice con los folcloristas cuando cumplieron 30 años, ya llevan 55, sí, ¿no? O sea, ya tiene 25 años ese video, y es muy actual porque no solo los ves cantar y contar cosas bonitas de América Latina, sino que están decodificadas de por qué se hicieron así, y dos grandes personajes de ese grupo que ya murieron, como René Villanueva y Rubén Ortiz, nos cuentan por qué Rubén Ortiz compuso una samba en ritmo argentino para cantar sobre un personaje que dejó su vida en Cuba y luego en Bolivia, me refiero al Che Guevara, y que retoma un chileno para llevarla a todo el mundo, que es Víctor Jara, la samba al Che. Sí. Entonces nosotros la retomamos, la metimos en este espacio y los cuestionamos para que nos los contaran como parte de su proyecto de generación de contenido. O sea, un mexicano hace una samba argentina para que la cante un cubano y un chileno, y ¿me entiendes? Esa idea de la Unión Latinoamericana se conjuga en esa pieza. También René Villanueva da una explicación muy concreta y clara de por qué y para qué cantamos. Benedetti por ahí lo contaba en su poesía, y por qué cantamos y por qué hacemos poesía, ¿no? Y se juntó mucho con Daniel Biglietti para hacer espectáculos para razonar, para pensar. Hay muchísimo que hacer y hay muchísimo, sobre todo, de no olvidar. Y ahí es donde yo creo que vale la pena para las nuevas generaciones dejar esta energía que está flotando en el medio ambiente, y aunque en las redes todo esto que cuento está por ahí, también una desventaja de estas redes es que hay una sobresaturación. Y así como pues, tú puedes ver, no sé, a una artista famosa que tiene 1000 views porque se pica el ojo, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esto, no? También puedes encontrar a Víctor Jara cantando en su último concierto 2 meses antes de que lo asesinaran en el Estadio de Chile, ¿no? Joaquín, pues yo muy agradecida a Radio Común también por haberte dado el tiempo de venir a esta cabina a platicarnos. Y claro, vayan, yo la verdad escuché, Joaquín hizo una serie de programas a 40 años del golpe de Estado. Yo los invito a que los escuchen. La verdad que la pasa uno muy bien. Se acaba y es como el capítulo de la serie que dices, ya se acabó, déjale, doy play al que sigue, ¿no? Están muy buenos, son muy buenas producciones porque le dedicas justo a la música, a explicarnos. Yo aprendí mucho, te contaba aquí antes de entrar al aire sobre la canción de Violeta, ¿no? Donde tú nos cuentas a quién le canta Violeta, qué pasa. Entonces
van a aprender demasiado. Joaquín, muchas gracias. En la zona de radio del canal bcp.tv están todos los programas que yo hice con todo el cariño del mundo con Radio Universidad durante muchos años. Ahí están para que se vuelvan dominio público, para que la gente los vea y para que de alguna manera también conozcan historias que pueden y no deben estar alejadas de nosotros. Exactamente. Joaquín, pues muchas gracias. Gracias al público y los invitamos a seguir escuchando pues esta transmisión especial dedicada a medio siglo del golpe de Estado en Chile. Pues vamos a continuar. Esto es Radio Común. Comité Cerezo México y Radio Común presentaron la serie radiofónica conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Radiocomún.mx, extendiendo la resistencia.